Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca. Con nosotros, como siempre, Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buena ciencia a todos. ¿Qué tal tú, Ángel? Pues yo muy bien también, aquí en Madrid. Y completados los saludos, vamos a entrar rápidamente en materia. Muy bien. Yo voy a hablar de un estudio que ha calculado cómo era el nivel de los océanos, el nivel del mar, como se suele decir, en la Tierra, el nivel medio, lógicamente, hace 4,5 millones de años. Tiene su razón de ser, el que se fijen precisamente en ese tiempo. Y es que en aquellos momentos la temperatura de la Tierra era del orden de unos 3 grados superior a la que hay ahora, pero la concentración de dióxido de carbono era muy similar a la actual. Así que nos puede servir como referencia para ver qué es lo que puede suceder en un futuro. ¿Y tú de qué vas a hablar, Jorge? Pues yo voy a hablar de la generación por tecnología de biología sintética o biotecnología de un pigmento que es el que permite a las sepias, a los pulpos, a los calamares mimetizarse en el mar. También es el que le da el color a las alas de la mariposa monarca, que es esta mariposa que hace esa enorme migración por Norteamérica que tarda 4 generaciones en completar. Entonces vamos a contar qué han hecho unos investigadores para poder producir este pigmento en cantidades industriales mediante una técnica de biotecnología, y vamos a explicar el interés que tiene este pigmento y también vamos a entrar en cómo hacen los pulpos para mimetizarse utilizando este pigmento y algunas otras técnicas y trucos que son realmente impresionantes de este tipo de animales, ¿no? De los cefalópodos. Así que de eso voy a hablar. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues si te parece, nos zambullimos en el mar. Hoy va de mar la cosa. Va de mar, pero este mar es del Pleistoceno temprano, alrededor de entre 4,6 y 4,4 millones de años atrás. Estamos en un momento en el que las temperaturas, como dije antes, eran un poco mayores de lo que son ahora, del orden de unos 3 grados por encima del actual, que la concentración de dióxido de carbono en aquellos momentos era muy similar a la actual, eran unos 400, alrededor de 400 partes por millón, pero el nivel de los océanos, y esto es lo importante, era 16 metros por encima del actual, por término medio. Y ahí viene mi primera curiosidad. ¿Por qué teniendo ahora 420 y tantos, ¿no? Que tenemos de partes por millón, no tenemos 3 grados por encima la temperatura de la Tierra, cuando allí ya era 400, pero ya estaba a 3 grados por encima, según han medido los investigadores? Es que todavía no es decir, hemos emitido dióxido de carbono más deprisa de lo que la Tierra ha tenido tiempo en calentarse. Claro, no estamos hablando de un momento puntual, es decir, un año, estamos hablando de intervalos de cientos de miles de años, eso en primer lugar, porque claro, las técnicas que existen para determinar el nivel del mar en aquella época no permiten ser tan finos, o sea, siempre hay un margen. Por otro lado, lo que sí han calculado es la contribución de las capas de hielo para la subida de ese nivel del mar en aquellos momentos. Ese nivel del mar requería que la capa de hielo de Groenlandia, por ejemplo, se encontrara completamente derretida. Y eso, según los cálculos que han hecho, eso habría aportado del orden de 5 a 7 metros por encima del nivel actual. La Antártida Occidental también se habría derretido y aportaría otros entre 3 y 5 metros adicionales. Y luego una
parte, digamos, de lo que es la Antártida Oriental también habría bajado y en ese caso aportaría el resto. Estas serían las aportaciones que habría de agua para subir ese nivel. Pero bueno, lo que yo quería decir es que esto es igual que tú sacas el cubito de hielo de la nevera y lo pones en la Coca-Cola o en, bueno, no quiero hacer publicidad, Pepsi-Cola y Coca-Cola, lo que tú quieras. Claro, tarda un tiempo en derretirse. Es decir, la temperatura de fuera es evidentemente mucho más alta que la del congelador, pero no por eso se va a derretir instantáneamente. Entonces, claro, entonces lo que quiero decir es que a lo mejor ahora hemos sacado del congelador a la Tierra, o sea, Groenlandia está fuera del congelador, pero claro, hasta que se derrita va a tardar un tiempo. Efectivamente, y eso también lo han calculado. Han calculado que la pérdida de hielo en todas esas regiones frías de la Tierra, la Antártida, Groenlandia, etcétera, se produjo a lo largo de un periodo de unos 20.000 años. Puede parecer mucho, pero realmente no lo es tanto, y llaman la atención en eso porque ese periodo de tiempo indica que los hielos acumulados en las regiones frías son más sensibles a la temperatura de lo que pensábamos. Como tú bien dices, estas cosas no son de un día para otro. Esa altura de nivel del mar, que yo he dicho 16 metros, siempre hay una imprecisión, siempre dan un margen de error, como sabes, y en este artículo pues el margen de error que dan es de más o menos 5 metros, o sea que estaríamos entre 11 y 21 metros. Pero eso sí, el intervalo de confianza, que es lo que nos hace confiar en esos resultados a nosotros, es del orden del 95%. Y eso es muy importante, porque hasta ahora el gran problema que existía es que se habían calculado el nivel del mar en determinados lugares de la Tierra. Esos lugares de la Tierra, como podéis pensar, después de que pasan ya 4 millones y pico de años, dan imprecisiones muy grandes, es decir, hay barras de error tremendas. ¿Y por qué es tan complicado? Nos podemos preguntar. Pues porque ha pasado mucho tiempo hasta ahora, y en ese tiempo, si el nivel del mar, por ejemplo, llegaba a un punto de la costa, han podido ocurrir muchísimas cosas. Esa costa, por ejemplo, se ha podido hundir o se ha podido elevar, y ya cambia nuestra visión. Luego nosotros tenemos que hacer una medición mediante isótopos radioactivos del tiempo, es decir, si lo que se analizan son restos de coral o lo que se analizan son foraminíferos, de eso habíamos hablado, son pequeños animalitos, digamos, que tienen unas conchas calcáreas muy diminutas que cuando mueren esas conchas calcáreas se acumulan en los sedimentos. Entonces ese sedimento formado por esas conchas conserva un resto de lo que era la composición de la atmósfera en la que se formó esa concha. Esas conchas son de carbonato cálcico, es decir, que contienen oxígeno. El oxígeno, sabemos que hay dos isótopos estables, el oxígeno 16 y 18. Uno es más liviano que el otro, y eso está relacionado precisamente con la temperatura. ¿Por qué? Pues porque cuando se evapora el agua, por ejemplo, el agua de la superficie del mar, se evaporan fundamentalmente aquellos oxígenos que pesan menos. Es decir, la molécula de agua que se convierte en vapor va a estar formada fundamentalmente, o por lo menos en mayor proporción, porque al final esto es cuestión de proporciones, en mayor proporción de oxígeno 16. Claro, si se evapora ese agua pasa a la atmósfera, cuando caen los casquetes polares, por ejemplo, en la Antártida, el agua que cae, que se convierte en nieve, es nieve que es rica en oxígeno 16, y esa capa que se crea, cuando se analiza, podemos determinar que entonces había una temperatura determinada a partir de eso. Es decir, según la proporción de oxígeno 16 oxígeno 16. Claro, y si se acumula muchísimo hielo, entonces es agua que ha perdido el océano, por lo tanto el nivel del océano baja. Claro, todo eso tiene su reflejo en la vida marina, por lo menos en estos foraminíferos, por ejemplo. Si el agua superficial del océano, como ha habido mucha evaporación, ha perdido ese oxígeno 16 y ha aumentado, por lo tanto, la proporción de oxígeno 18, cuando forman sus conchas, queda reflejado eso también en esas conchas. Por lo tanto, analizando el hielo que cae en la Antártida y analizando la proporción de oxígeno 16 o 18 que existen esos foraminíferos, podemos tener una indicación de cuál era la temperatura en el mar
en esos momentos y por lo tanto podemos tener una idea de cuál era la temperatura media del planeta en ese momento. Si por el contrario la temperatura baja, hay menos evaporación en el agua del mar, la riqueza es mayor de oxígeno 16, las conchas de los foraminíferos son más ricas en ese isótopo de oxígeno. Claro, se ha evaporado menos. Quedan almacenados en los sedimentos y se puede determinar Claro. eso también. Así que eso es una de las medidas que pueden decirnos, analizando esos foraminíferos o corales, por ejemplo, que se analizan también, que Está relacionado con la temperatura media que había. está relacionado con la temperatura. Nos ayudan a conocer la temperatura media y luego el lugar que ocupan dentro de esos estratos, o bien el lugar que ocupan aquellos que se forman en los niveles cercanos a la superficie del agua, como pueden ser las costas y demás, nos dan una idea de la altura del nivel del mar. Claro, como decía, hay otros factores, y es que la litosfera no es algo rígido. Hay movimientos tectónicos que elevan o O bajan. sea, que puede haber movimientos tectónicos de creación de montañas o de valles o lo que sea, ¿no? Erosión. Claro, incluso la rotación de la Tierra acumula más agua en unos lugares y en otros, y puede haber variaciones de ese tipo. Las tormentas, puede ocurrir que si se analizan corales, por ejemplo, pues un coral crece muy cerca de la superficie. Si por alguna razón hay una tormenta o momentos extremos de temporal, pueden perderse corales de una determinada altura y sin embargo y luego volverse a formar, con lo que hemos perdido información. Todos estos inconvenientes son muy difíciles de salvar. Y lo que han hecho estas personas es que han localizado 135 localizaciones en toda la Tierra. Fundamentalmente, eso sí, hay otro sesgo, y es que normalmente se estudian mucho la costa occidental del Atlántico y el Mediterráneo, porque es muy estable con respecto a otras zonas que son menos estables. Pero bueno, han hecho 135 localizaciones y han hecho estudios de cada uno de esos lugares teniendo en cuenta todos esos factores, y con eso han conseguido estos datos, ¿no? Por eso le dan ese nivel de confianza. Interesante, y mucho trabajo. Un trabajo tremendo, ¿no? Realizar 135 localizaciones con todas estas dificultades que has mencionado. Claro. De hecho, el artículo se ha publicado en Science. Claro, eso nos lleva a pensar una serie de cosas, ¿no? El nivel de los océanos sube y baja en función de muchos factores. De hecho, en ese momento, ese periodo de la Tierra, no existían las glaciaciones como tales. Las glaciaciones como tales empezaron después, alrededor de los 3 millones de años aproximadamente. Esas glaciaciones que se producen por cambios en la órbita terrestre. Ya sabemos que la órbita terrestre unas veces es más elíptica y otras veces menos, es decir, más amelonada, podemos decir, y otras veces menos. El eje de la Tierra también sigue una inclinación mayor o menor siguiendo otros ciclos, son los ciclos que le llaman de Milankovitch, y eso influye, y se ha demostrado, esos ciclos de Milankovitch, que influyen en las glaciaciones, en la secuencia de las glaciaciones, en los periodos interglaciales. De hecho, el nivel de los océanos a lo largo de los 3 millones siguientes se ha podido calcular y ha variado muchísimo. O sea, en los periodos de glaciación máxima ha llegado a los 120 metros por debajo del nivel actual. Claro, ahora estamos en un periodo interglacial, en un periodo caliente, pero durante la glaciación la cantidad de hielo que se acumulaba en los glaciares, que se acumulaba en Groenlandia, en la Antártida, es decir, en tierra firme, que son los que le quitan, digamos, agua al mar, pues todo ese hielo al final era agua que se le quitaba a los océanos, y ya te digo, incluso ha llegado a bajar por debajo de los 120 metros según unos cálculos, Sí, ¿no? ese debía ser el tiempo en el que Inglaterra, o sea, la isla que ahora es isla, estaba realmente unida al continente. Claro, efectivamente. Ahí había, incluso el estrecho de Gibraltar se cerró. Y creo que el Támesis era un afluente del Rin en aquella época. Sí, estaba por ahí el Támesis. Porque claro, Y, iba hacia el y, mismo. y luego en los periodos interglaciales podía llegar incluso a subir hasta 10 metros, que era lo que se había calculado, por encima de lo que tenemos ahora. Todo eso... Y bueno, las variaciones desde luego han sido enormes, porque otra variación que yo creo que fue anterior a este periodo que mencionas es cuando se llena el Mediterráneo a partir del Atlántico. Porque en el estrecho de Gibraltar había como una especie de barrera o algo que impedía que el agua pasara.
Y es cerca de 5 millones, 6 millones de años, no lo sé exactamente, millón arriba, millón abajo, que es una barbaridad, pero bueno, algo pasó, que esa barrera se destruyó y todo lo que es el Mediterráneo acabó lleno de agua. Sí, eso es cierto, pero aquello no se debió a una glaciación. De hecho, ocurrió hace entre 5 y 6 millones de años atrás, es decir, estamos hablando de un periodo anterior a la secuencia de glaciaciones que estamos viendo y se debió a movimientos tectónicos de la placa africana y la placa euroasiática que se juntaron, digamos, y cerraron el paso del agua del Mediterráneo. Y posteriormente, precisamente por ese movimiento de placas tectónicas, se volvieron a separar y abrieron de nuevo el paso al agua. Pero vamos, el paso estuvo cerrado del orden de 500.000 años o más. Y hubo incluso cosas peores, porque hace unos 700 millones de años la Tierra se convirtió en una bola de nieve, porque prácticamente se congeló todo el planeta. Pero bueno, volvemos al tema, ¿no? Lo importante de esta investigación entonces es que se va a un periodo en el que la situación climática, digamos, por lo menos en cuanto a temperatura y en cuanto a concentración de CO2. ¿Por qué digo concentración de CO2? Porque este estudio lo que viene a decir también es que han comprobado que aparte de esas variaciones climáticas debidas a las variaciones de la órbita de la Tierra o de la inclinación del eje, existen otras variaciones, y eso también lo ha comprobado, en las que influye la cantidad de CO2 existente en la atmósfera. Ya sabemos que el CO2 acumula la radiación, impide que se escape la radiación infrarroja y por lo tanto la Tierra no se refresca, se acumula el calor. Claro. Y estamos hablando entonces de periodos muy similares. Claro, si los periodos muy similares, aunque en aquella ocasión pudiera tardarse mucho más tiempo en llegar a esas concentraciones de dióxido de carbono, el ciclo... Claro, porque no había nadie conduciendo automóviles de autopistas, Claro, no había nadie aportando extra, quemando o sea, carbón y dióxido tal. de carbono extra, que es lo que estamos haciendo ahora, pero sí nos puede dar una idea de si seguimos por el camino que vamos y ya estamos en esos niveles de dióxido de carbono, pues evidentemente lo que puede pasar, ¿no? Y puede pasar es que a lo mejor dentro de 1000 años o a lo mejor dentro de 200, porque la velocidad a la que está subiendo el índice de concentración de dióxido de carbono, ese sí que está fuera de todos los registros de la historia previa. Estamos acelerando ese proceso, entonces desconocemos lo que va a ocurrir. Claro, esos combustibles fósiles han ido acumulando CO2, pues eso, durante millones de años. Han utilizado carbono durante millones de años, se han sedimentado y se han formado los depósitos de petróleo, carbón, etcétera. Y ahora estamos quemando eso, que ha tardado en acumularse, como digo, millones de años, lo estamos liberando, ese CO2, en cuestión en fin, nada, como darle a en fin, a un mechero y sale la llama, ¿no? O sea, realmente instantáneo a nivel de lo que es la Tierra. Lo que ha tardado, digo, millones de años en acumularse, estamos liberando ahora. Con lo cual, claro, la variación de CO2 es. Nunca ha pasado nada así en el planeta, es evidentemente nunca, claro. Y luego hay otro factor importante. Hablamos de elevación media del nivel de los océanos. Pero claro, la elevación del nivel de los océanos, del nivel del mar, no es la misma en todos los lugares de la Tierra. Hay lugares donde se acumula más agua que en otros. Y de hecho, una de las estimaciones que hace el estudio es que hace estimaciones locales y dice que varían entre 8 metros por encima de lo actual y 24 metros por encima de lo actual, dependiendo de la localización. Y la máxima, las elevaciones más grandes, ocurrían precisamente en el Atlántico Occidental, el Mediterráneo y el Pacífico tropical oriental. Regiones donde... que no en todos los sitios se aumentaba el nivel del mar. Ahí es donde más se producía esa elevación, ¿no? Claro, ¿qué supone? Y esa pregunta me la hago yo aparte del artículo, ¿no? ¿Qué suponen 16 metros por encima del nivel actual, ¿no? En mi caso supone que el apartamento de la playa lo tengo inundado. Eso seguro. Totalmente. Entonces, si uno hace esa pregunta y hay unos valores que dan el famoso IPCC,
el panel intergubernamental para el cambio climático, en los que se hace una estimación de qué pasaría en el mundo si el mar subiera X metros, ¿no? Cuando le preguntas por esos 16 metros, la respuesta es francamente Le preguntas a ChatGPT o a la inteligencia artificial. sí, bueno, al final los datos están sacados del IPCC. O sea que esos son los datos originales, ¿no? Y ellos te dicen, o sea, dice, bueno, si fue 16 metros, ¿qué le pasa, no sé, a Nueva York o a Por ejemplo, Ámsterdam o a lo que voy a dar unos datos simplemente para que nos hagamos una idea. Nueva York, en América del Norte, Nueva York, Manhattan Sur, Brooklyn, Queens, todos esos nombres que tanto nos suenan, quedarían bajo las aguas. sumergido? Estarían totalmente bajo el agua. Miami desaparecería. Y en Canadá, por ejemplo, Vancouver quedaría prácticamente casi toda la ciudad bajo el agua. Supongo que aquí en Europa, Holanda estaría prácticamente sumergida. Totalmente. Los Países Bajos. Países Bajos desaparecen. Bueno, en América Latina, para los que nos escuchan, Buenos Aires, pues las zonas más bajas de la ciudad, junto al Río de la Plata, quedarían totalmente inundadas. Y dice que el agua avanzaría hasta el barrio de San Telmo. No sé dónde está el barrio de San Telmo, pero aquellos que nos estén escuchando de allí ya empezarán a comprar. Tendrán una idea de todo ello. Empezarán a comprar ya el apartamento en otro sitio. En Río de Janeiro, pues lo mismo, Copacabana, Ipanema, todos esos nombres que nos suenan quedarían. También solo quedarían dicen los cerros más altos. O La Habana también es otro lugar que quedaría muy afectado. Quedaría Y en Europa, pues tú lo has dicho, pues Londres se convertiría en puerto de mar, Ámsterdam desaparece por completo. Hamburgo en Alemania también el puerto y las zonas más bajas quedarían fuera, o Venecia ni te digo. Lisboa, que ya estamos acercándonos aquí, Lisboa, el estuario del Tajo se expandiría, cubriría amplias zonas urbanas. En España, Cádiz y Huelva desaparecerían totalmente y Sevilla sería de nuevo, y digo de nuevo porque históricamente lo ha sido, puerto de mar, quedaría inundada toda la bahía del Guadalquivir. Por supuesto, luego Alejandría, en el delta del Nilo, desaparecería, Lagos en Nigeria, en Tokio también quedaría, la bahía quedaría bajo el agua. Es simplemente para hacernos una idea de lo que suponen estas variaciones del nivel de los océanos, que son unas variaciones que han ocurrido efectivamente a lo largo de toda la historia. No, y además, como tú dices, que estamos en el nivel de CO2 que ya estaba en ese momento, cuando estas variaciones ya estaban ahí. Y lo hemos mencionado antes, a lo mejor es que no ha habido tiempo para que esto llegue al equilibrio del deshielo, de todo lo que Claro, tiene que ser a este nivel de CO2. El otro día escuchaba una noticia que había habido un receso de un glaciar de 8 kilómetros. De no sé qué glaciar era, que nunca en la historia había pasado nada parecido, y era 8 kilómetros más corto. Un glaciar, 8 kilómetros es una distancia considerable para cortar un glaciar. O sea que, vamos, claramente los signos están ahí y esto poco a poco va derritiendo el hielo. Además, no solo es que se derrita el hielo, es que en la parte que queda debajo del hielo, como tú también has mencionado más de un programa, eso absorbe la luz mucho más que el hielo. Con lo cual, claro, en cuanto el hielo desaparece, esa parte de la Tierra absorbe más la luz. Es decir, el albedo, lo que se llama el albedo de la Tierra, eso baja, tenemos menos albedo, o sea, más absorción de luz, mayor temperatura, y esto es un círculo vicioso que se retroalimenta. Es decir, en cuanto tenemos mayor deshielo, más absorción de energía, más deshielo todavía, en fin, puede ser un proceso sin freno, ¿no? Es decir, que va a ser difícil ya de frenar sin retorno posible. En última instancia, ya sabemos que el equilibrio en aquellos tiempos se alcanzó en esos 16 metros. La incógnita es cuánto tardará en alcanzarse eso. Pero claro, si seguimos aumentando esa proporción de dióxido de carbono, estamos potenciando eso todavía más. Así que yo creo que sería importante, digan lo que digan, poner medidas. Sí, desde luego. Pero la pregunta del millón o de lo que sea no es estos estudios, sino cómo hacemos para convencer a los reticentes, los que no creen en estas cosas, de que realmente esto es un problema serio para la humanidad, para el planeta entero, y que hay que tomar medidas, porque hay gente que sigue insistiendo en que esto es mentira, o que esto es un bulo, o que esto son, no sé, ideologías más que basado en datos. Y claro, cada vez hay más datos y más datos y más datos, pero parece que por más datos que haya,
no cambian de opinión algunos dirigentes o algunas personas que tendrían que cambiar. Y eso ya no es cuestión de los geólogos o de los climatólogos, sino quizás de otro tipo de estudios, ¿no? De otro tipo de personas. Es lo bueno que tiene la ciencia, que al final los datos están ahí. El que quiera creérselo, que se lo crea. Pero yo le diría a esa gente que no es cuestión de pensar en uno mismo, sino de pensar en nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, en aquellos que vienen detrás, que si esto es cierto, y parece ser, según los datos, que tiene muchas probabilidades de ser cierto, los que van a pagarlo no somos nosotros, porque estos procesos pueden acelerarse, pero por mucho que se aceleren, las... Hombre, si le sube un metro a una isla del Sí, el Pacífico Pacífico que tiene ha un metro de desaparecido. altura, va a desaparecer, pero no en esa medida en la que yo he estado mencionando antes. Para eso hará falta más tiempo, pero de momento. Pero en última instancia, los que lo sufrirán serán nuestros Sí, descendientes. pero esto es lo típico de las medidas a corto plazo versus las medidas a medio y largo plazo. En la política muchas veces son medidas a corto plazo para que me voten, y las medidas a largo plazo, pues el que venga detrás ya se ocupará. Y claro, con digamos, esta manera de proceder, pues esto nos lleva al desastre, porque no podemos medir, o sea, no podemos paliar con medidas a corto plazo lo que son problemas a largo plazo. A nosotros no, lleva al desastre de nuestros hijos y nuestros nietos, Realmente sí, a nosotros no. Sí, sí, y cuando digo a la nos lleva, humanidad. digo a la humanidad, ¿no? O sea, lleva a la humanidad a esta situación. Entonces, si no aprendemos a tomar medidas a largo plazo ya, pues nos encontraremos con que será demasiado tarde, cuando ya no será ni siquiera posible utilizar medidas a corto plazo para paliar todo lo que se nos viene encima, ¿no? O lo que se les va a venir encima a los que están ahí. Ahí queda la reflexión, la noticia y la reflexión. Bueno, pues ahí dejamos esto con este mensaje y vamos a pasar a otro tema más alegre. Vamos a sumergirnos a buscar pulpos ahora. Exactamente. Vamos a sumergirnos a buscar pulpos porque, bueno, se ha producido, pues, yo creo que un avance tecnológico bastante interesante, muy curioso, que es, bueno, la generación por medios de biología sintética, como he mencionado antes, de medios de biotecnología, del pigmento que emplean los pulpos, calamares, las sepias para mimetizarse, eh, confundirse con el entorno en el que están. Parece un trozo de roca. No sé si, bueno, hay fotos por ahí que prácticamente averigua dónde está el pulpo, a ver si lo ves, ¿no? Y el pulpo está ahí, pero es muy difícil de identificar. Entonces, este pigmento, que se conoce ya cuál es, se llama la santomatina, con X, santomatina y con dos Ns además. Y este es el que, además de dar la posibilidad a los pulpos de mimetizarse, pues es el que da el color, hemos mencionado también, a las alas de algunas mariposas, como la monarca, los ojos de las moscas, etcétera. Y hasta ahora era muy difícil generar suficientes cantidades de esta sustancia, la santomatina, para simplemente poder estudiar sus propiedades adecuadamente y poder utilizarla para modificarla químicamente o generar derivados que pueden ser de utilidad industrial o de interés comercial, ¿no? Entonces, vamos a empezar explicando qué es la santomatina en sí misma, la molécula, que es una molécula que pertenece a una familia de pigmentos que se llaman los homócromos, que derivan de un aminoácido muy interesante, muy importante, que es el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, es decir, necesitamos incorporarlo con la dieta. Nosotros los humanos necesitamos incorporarlo con la dieta. Lo que es curioso es que los pulpos también necesitan incorporarlo con la dieta, o las sepias. Es decir, no tienen la capacidad de sintetizar el triptófano. Se lo tienen que robar a las presas, en fin, a los alimentos que comen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es interesante este aminoácido? Pues es muy interesante porque digamos, la estructura química combina una serie de funciones metabólicas, funciones, en fin, estructurales de las proteínas e incluso funciones estéticas, porque va a dar lugar a pigmentos, a coloración en muchos animales, ¿no? Entonces, tiene un anillo, un anillo es átomos de carbono que están ciclados, que forman ciclos. Tiene un anillo que son de hecho dos, uno de 6 carbonos, que es como el benceno, y otro pegado de 5 carbonos. Bueno, pues este anillo es muy rico en electrones. Y esto es lo que hace que, además es un anillo aromático, aromático quiere decir tiene la estructura del benceno, y esto es lo que hace que el triptófano tenga la propiedad de absorber luz ultravioleta. De hecho, absorbe luz ultravioleta en la longitud de onda alrededor de 280 nanómetros. Y esta propiedad se emplea
en el laboratorio, se emplea para saber cuánta proteína podemos tener en una muestra. Porque la proteína absorbe a esa longitud de onda. El ADN no, el ADN absorbe a 260, no a 280, con lo cual podemos discriminar si es ADN o si es proteína de acuerdo al triptófano que tiene. Es verdad, también hay otros aminoácidos que absorben, pero bueno, el triptófano es el que O más. sea que se le proyecta luz ultravioleta de esa frecuencia y Se le pone en una pequeña cubeta, un pequeño muestra, se le hace atravesar luz ultravioleta, entonces uno sabe la cantidad que entra, la que incide y la que sale. Podemos medir la que sale. Y eso hay una ley que hace tiempo se descubrió, que es proporcional, es decir, la que sale es proporcional a la que no ha podido entrar, es decir, obviamente la que se queda en la muestra, ¿no? Y la que se queda en la muestra es proporcional a la concentración, es decir, a cuántas moléculas hay ahí. Cuantas más moléculas hay, pues menos longitud, o sea, menos ultravioleta va a poder salir, ¿no? Bueno, a partir de ese triptófano, como tiene esa estructura conjugada, tiene esa estructura, digo, de orbitales electrónicos, que eso es una cosa interesante, luego lo explico un poco mejor, pues esta estructura le permite a este triptófano ser como el precursor de otras moléculas, que son interesantes desde el punto de vista de que tienen color. Pero también es verdad que es precursor de moléculas muy importantes fisiológicamente. Por ejemplo, es precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor, que es prácticamente triptófano, que le han quitado unos átomos, le han quitado un átomo por aquí, le han puesto otro por allá y se ha convertido en serotonina. O melatonina. Melatonina es también una sustancia que regula los ritmos circadianos, en fin, hay varias funciones, ¿no? Para estas sustancias, todas derivan del triptófano. Y es muy interesante porque ya digo, la diferencia entre el triptófano y estas moléculas es a lo mejor 3 4 átomos puestos aquí o allá en un sitio concreto, y con eso cambia completamente las funciones, ¿no? Cambia completamente lo que hace la molécula. En un caso tiene que ser incorporado a las proteínas y forma parte de las proteínas, y en otro caso se convierte en un neurotransmisor o en un regulador del sueño, ¿no? O sea, realmente es una cosa muy interesante. Y bueno, pues no contentas con estas funciones, encima el triptófano puede ser capaz de generar color. Generar color porque puede servir de precursor de sustancias que, gracias a que el triptófano tiene estos enlaces conjugados, estos orbitales que absorben luz, los podemos modificar, podemos juntar dos triptófanos, por ejemplo, sin modificarlo de alguna manera, juntar dos, y tenemos una estructura nueva que tiene, no obstante, orbitales conjugados, estos dobles enlaces conjugados, que me van a absorber una determinada radiación de onda, o sea, radiación lumínica, pero en este caso ya no en el ultravioleta, sino en el visible. Es decir, el pigmento me absorbe ahora, pues qué sé yo, a 400 nanómetros o 500 o lo que sea. Eso que me absorbe es un color, lo que no me absorbe lo refleja, ese es el color que ve. Ajá, o sea que esos electrones que comparten los átomos que forman el triptófano, esos electrones están en unas determinadas orbitales que dices que son niveles de energía. Cuando absorben energía de una determinada frecuencia o una longitud de onda, esa frecuencia, o sea, ese color se pierde y lo vemos de los colores restantes que no ha absorbido. Por ejemplo, si le llegan una mezcla de rojo y verde y absorbe el verde, solo quedaría el rojo. Exacto. Tú lo ves rojo, Claro. o no lo ves verde. El verde se lo ha comido, entre Claro. comillas, el verde se lo come y lo que queda es el color complementario, que es lo que tú puedes ver. Porque claro, como digo yo, tú solo puedes ver lo que llega a tus ojos. O sea, lo que no llega a tus ojos, pues no lo ves. Entonces, si tú ves verde es porque te está llegando verde. O si ves rojo, pues te está llegando rojo. Lo que no te llega es precisamente lo que la molécula ha absorbido, se ha comido en el Claro, camino. la luz puede ser blanca, que lleva todos los colores, pero si incide sobre algo que nosotros vemos verde es porque se ha comido todos los colores menos el verde, ¿no? Efectivamente, Ajá. exacto. Y al Exacto. final son los electrones los que juegan en esa historia. Bueno, pues esta molécula, que claro, se ha seleccionado a lo largo de la evolución por sus propiedades, en este caso, de coloración, puede adquirir varios colores. No solo tiene uno. Porque, a ver, el triptófano absorbe una longitud de onda ya. Tiene un color en el ultravioleta, podemos decir. Pero esta molécula no. Esta molécula puede tener, según el pH, o sea, según la cantidad de iones hidrógeno que hay en el entorno, puede capturar un protón o lo puede liberar. Y según que eso pase, cambia de color. O puede ser modificada por una hidroxilación, por ejemplo, un OH que se pone, un oxígeno con un hidrógeno, se une a la molécula y eso también me va a cambiar la estructura de los orbitales y me va a dar
otro color distinto. Claro, cogen niveles de energía distintos en ese Exacto. momento. Entonces, podemos tener, por tanto, una especie de familia de moléculas relacionadas de las santomatinas que con pequeñas modificaciones químicas me dan cambios de color. Entonces, aquí tenemos una razón por la que esta sustancia es interesante. Pero bueno, hablando del pulpo, el pulpo no cambia de color solo porque haya modificaciones químicas. Esto sí que lo... Es verdad que la sustancia es muy interesante evolutivamente porque permite muchos matices de ciertos colores, pero el pulpo tiene unas células especializadas, que son los cromóforos, que tienen músculos, que son capaces de contraerse o de relajarse, y entonces eso me cambia la concentración del pigmento, me hace como si la pintura fuera más densa o menos densa. Y según la pintura de la célula es más densa o menos densa, pues me interacciona con la luz de distinta manera y me da un tono de luz distinta. Además, hay distintos tipos de cromatóforos. Hay algunos que son lo que se llaman los iridóforos, que son iridiscentes, que es parecido al fenómeno este de los CDs o DVDs antiguos, que según bueno, ya no sé si quién sabe que es un DVD o un CD, ¿no? Pero que esto va a tal velocidad que la tecnología más puntera acaba siendo obsoleta en nada. Pero bueno, si tenemos CDs, podemos mirar que la luz nos da colores. Sí. Bueno, la superficie de una pompa de jabón, por ejemplo, cuando incide el sol, o sea, ahí hay una serie de... Efectivamente, también es el mismo fenómeno. O sea, entonces, el pulpo puede cambiar esto con sus músculos y también tenemos incluso lo que se llaman los leucóforos, que son sustancias blancas que están dentro de células, con lo cual tenemos como una especie de píxeles de varios colores que el pulpo es capaz de modificar químicamente y físicamente para generar pues un determinado patrón de colores y una determinada, en fin, forma, ¿no? Claro, pero ahí hay una cosa curiosa. Al pulpo le llega luz de fuera, por ejemplo, luz del sol o la luz que sea, y se puede adaptar. Pero cuando el pulpo se camufla, realmente lo que hace es imitar lo que ocurre a su alrededor. O sea, que no es la luz que le está llegando, sino que imita la luz que desprende lo que tiene alrededor. Sí, sí, a ver, lo que hemos comentado antes, que realmente el pulpo tiene que saber, a ver, si yo me pongo a pintar un cuadro y pinto lo que tengo delante de mí, pues si soy muy buen pintor y muy buen dibujante, pinto lo que tengo delante, pero lo que no pinto es lo que tengo detrás, que no lo veo. Entonces, el pulpo, sin embargo, para mimetizarse, tiene que ser capaz de ver lo que tiene detrás y reproducirlo delante, o sea, delante de él, claro, en su piel, para que mimetice con lo que tiene detrás. Entonces, esto está, yo no sé si la inteligencia artificial tiene esta capacidad cognitiva, para decirte la verdad. Yo, desde luego, a mí me parece una cosa espectacular que un animal que no tiene un cerebro tan grande como el nuestro, ¿verdad? Ni muchísimo menos, sea capaz de analizar la información que tiene detrás y modificando la estructura química de sus pigmentos y la estructura física de todas las células que tiene, sea capaz de mimetizarse con lo que tiene detrás. Claro, lo primero es la parte física, que digamos el mimetismo rápido sería físico. Y luego podría ajustarse. El pulpo se va a quedar ahí en la roca 2 horas o 3 horas esperando que pase una presa, pues ya puede ajustar su parte química, cambiar su pH, cambiar alguna cosa, para que los pigmentos se adapten todavía mejor al color de lo que tiene que adaptarse, ¿no? De la parte de atrás del pulpo, como digo. Entonces, bueno, esto ahí queda, como yo realmente creo que habría yo no lo sé, no sé cómo hace el pulpo para hacer esto, pero me imagino que hay investigaciones, pero en cualquier caso, a mí me parece una auténtica maravilla de la naturaleza. Y, pues, ¿qué quieres que te diga? El pulpo está muy rico, pero uno cuando piensa en estas cosas le da cierta, en fin, cierta inhibición comerse a un animal con esas capacidades, ¿no? O sea, realmente es algo, en fin, hay por lo menos tenerlo en cuenta cuando uno se vaya a Galicia a comer pulpo. No quiero meterme con los gallegos, que tienen una economía del pulpo importante y el pulpo está delicioso, pero es verdad que es un animal con unas capacidades pues fuera de lo normal en lo que es la naturaleza. Bueno, y la sepia lo mismo, ¿eh? La sepia es exactamente igual. Bueno, aquí hemos explicado lo que hace el pulpo y lo que es la santomatina, pero lo que no hemos dicho es que no se podía, o hemos mencionado brevemente, que no se puede aislar una gran cantidad de esta santomatina, no se puede aislar de los pulpos o de las mariposas o de las moscas. La síntesis química es muy complicada también, porque lleva una serie de pasos complejos que no son fáciles de hacer. El rendimiento de la síntesis química es muy bajo y entonces necesitábamos un método diferente
para ser capaces de generar grandes cantidades de esta santomatina. Y entonces hay un equipo de gente que está en la Universidad de California, en el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de, no de California, de San Diego, bueno, sí, pues la Universidad de California en San Diego, y lo que hacen es generar un sistema en una bacteria que se llama Pseudomonas putida, que tenía una deficiencia, esta bacteria tiene una deficiencia o generan una deficiencia en un compuesto que necesita para crecer, que es el ácido fórmico. El ácido fórmico es el mismo que tienen las hormigas, que lo emplean como medio de defensa, porque es ácido, claro, entonces lo expulsan del abdomen. Bueno, estas bacterias necesitan ese ácido fórmico que solo tiene un carbono para producir otros metabolitos que son posible, o sea, hacen posible el crecimiento de la bacteria. Si no tengo ese formato, pues la bacteria no puede crecer. Entonces, lo que hacen los investigadores es generar un sistema que va de enzimático, con genes y enzimas que son producidos por esos genes, que van a sintetizar la santomatina. Pero al mismo tiempo que sintetizan la santomatina, sintetizan también o liberan una molécula de formato. Con lo cual, lo que hacen las bacterias ahora es, cada vez que sintetizo este pigmento, que me cuesta mucho sintetizar, tengo la ventaja de que sintetizo también una molécula, o secreto una molécula, que me permite seguir creciendo. Me permite me viene bien a mí. Entonces, le hacen pasar como por un cuello de botella, en donde la bacteria no tiene más remedio que sintetizar el pigmento para poder seguir viva. Si quieres comida tienes que pasar por el aro, ¿no? Exactamente, exactamente. Es como pasar por un aro molecular, o sea, hacen un aro molecular genético, tienes que pasar por ahí, y si pasas por ahí, la recompensa es que tienes una molécula que te va a permitir crecer, va a permitir reproducirte. Bueno, eso lo consiguen y además, no contentos con esto, hacen un sistema robotizado de selección, en donde van seleccionando aquellas colonias de bacterias que por sus características genéticas son capaces de sintetizar mayor cantidad de santomatina y prácticamente se quedan con unas cepas, una cepa de bacterias de esta pseudomonas pútida que produce casi gramos de esta sustancia. O sea, se puede escalar la producción y tener una enorme cantidad de esta sustancia, lo cual va a permitir primero estudiarla químicamente mejor, ver qué modificaciones se pueden hacer en el laboratorio ya con la molécula, ver si se pueden conseguir distintos colores, en fin, qué procesos químicos podríamos, digamos, aplicar para generar pues procesos importantes. Por ejemplo, en cosmética esto puede absorber también ultravioleta, con lo cual podría ser un protector del ultravioleta. Podemos tener revestimientos térmicos, porque absorbe también a determinada longitud de onda que puede ser interesante. Puede servir de sensor ambiental, o sea, sensor de algún tipo de longitud de onda o de alguna cosa. Podemos tener dispositivos optoelectrónicos incluso, que podrían utilizar esta sustancia que absorbería determinada longitud de onda y emitiría a lo mejor electrones o emitiría otros fotones que permitiría pues algún tipo de proceso. O incluso alguien se puede disfrazar de pulpo. Efectivamente. Bueno, no des ideas, ¿eh? No des ideas, que el próximo Halloween tenemos a gente así. Bueno, en cualquier caso, esto es lo que quería contar, ¿no? Este avance tecnológico de la generación de esta sustancia muy interesante desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de la evolución, que está en varios animales, que viene del triptófano, que el triptófano es un aminoácido esencial, que genera también varias sustancias de orden importante, ¿no? De importancia biológica, como la serotonina o la melatonina. Y bueno, pues que ahora esperemos que en el futuro, pues esta investigación permita no solamente generar la santomatina, sino que con esta técnica de hacer que las bacterias pasen por cuellos de botella, yo puedo diseñar, digamos, cuellos de botella para sintetizar otras cosas importantes, que son a lo mejor difíciles de sintetizar químicamente en el laboratorio, no sé, por una vitamina complicada o una sustancia complicada, las bacterias lo pueden sintetizar. Con esta técnica solo van a sobrevivir las que lo sinteticen, porque van a generar una molécula que les permite vivir. O sea, no van a perder esos genes, porque normalmente si yo pongo genes costosos, es decir, que hacen un proceso costoso, lo que hacen las bacterias es perderlos. Las bacterias que lo pierden tienen la ventaja, son las que lo pierden, las que tienen la ventaja de crecer más. En este caso, las que lo pierden son las que tienen la desventaja de no poder crecer. Con lo cual, la presión de selección es para mantenerlos. Y son las bacterias las que mantienen estos genes que los investigadores le han puesto, las que van a ser capaces de reproducirse, de sobrevivir. Por tanto, tenemos ahí factorías bacterianas de generación de sustancias que pueden ser difíciles de conseguir y que con esta técnica, con esta estrategia,
como digo yo, hacer pasar por el aro molecular a una bacteria, pues podemos tener un montón de sustancias de interés, en fin, importante, ¿no? O fármacos, ya digo, en fin, varias cosas, ¿no? Así que esa es la noticia. Muy bien. Pues nada, hemos llegado al final una vez más y quedamos pues para la próxima, que será dentro de un par de semanas aproximadamente, y volveremos a hablar de noticias frescas de ciencia. Eso es, las noticias que huelen a microscopio o que huelen en general a telescopio. Aunque en este caso, no sé si oías Huelen a nada, mar. pero bueno. De acuerdo, muy bien, Jorge. Pues nada, y lo que tú siempre dices, hay que cuidarse, hay que comer bien, hay que escuchar ciencia de la buena y Exacto. Los buenos anticuerpos te acompañen, los buenos alimentos, intentar ser felices, hacer felices a los demás un poquito, que es la mejor manera de ser feliz uno, yo creo. Y nada, socializar y disfrutar con todas esas noticias de ciencia y comentarlas con un café, con una merienda, con amigos, ¿no? Si hay amigos capaces de soportar esto, claro. Esa es otra. hasta la próxima Adiós, hasta la entonces. próxima. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.